Estimación determinista y estocástica, la estimación de 3 puntos. Hola, bienvenidos. En esta lección se discute la clasificación de las estimaciones en cuanto a los resultados. Los procedimientos utilizados en la producción de estimaciones se clasifican en ese sentido como deterministas y estocásticos. Esta lección tiene por objetivo presentar la clasificación de las estimaciones en cuanto a los resultados, definiendo los resultados deterministas y estocásticos. Llamar la atención para que toda estimación es esencialmente estocástica y que los resultados deterministas son transferencias de riesgos, no una profecía. Explicar la estimación de 3 puntos aún sin entrar en el mérito sobre técnicas que faciliten su obtención. Colocar la estimación de 3 puntos en el contexto de una distribución de probabilidades y orientarse sobre cómo interpretar la información derivada de ello. Resultados determinísticos. Los procedimientos determinísticos no incluyen ninguna forma de aleatoriedad o probabilidad en su caracterización. Por ejemplo, la estimación del esfuerzo a invertir en el proyecto A es de 1100 horas hombre. Esto pasa mucho más allá de la impresión de certeza de que una posibilidad, como de hecho es una estimación. La estimación directa usadas en este ejemplo hasta este punto son todos los resultados de procedimientos determinísticos. Esto no implica que todas las estimaciones directas necesiten ser así. Es posible obtener estimaciones estocásticas o probabilísticas por medio de procedimientos directos. Resultados estocásticos. Los procedimientos estocásticos incluyen componentes de incertidumbre, es decir, probabilidades. Ellos producen resultados que mejor representan la realidad en la ingeniería de software, dada su inherente naturaleza aleatoria. Por ejemplo, la estimación para el esfuerzo a invertir en el proyecto A tiene un 95% de probabilidad de estar entre 850 horas hombre y 1360 horas hombre. Para profundizarnos en este tema, antes es necesario establecer la diferencia entre estimar y profetizar. Estimar por profetizar. Hay una confusión entre los usuarios de estimación de software sobre su significado. Algunos confunden estimar con profetizar. Cuando se adquiere un título de inversión en el valor de 1 millón y que remunera la inversión a una tasa de interés del 1% al mes, el modelo descrito por la fórmula de interés compuesto responde de manera precisa a la pregunta: ¿cuál es el valor de rescate del título después de una cantidad de meses? Este no es el caso cuando alguien pregunta: ¿cuál es el esfuerzo que se necesita invertir para atender determinada necesidad de negocio? O cuáles son las solicitudes de mejoras aprobadas para el producto que consiguen ser entregadas sin demandar horas extra en la ventana de 3 meses determinada para la liberación de su próxima versión. Las respuestas que proporcionan de manera determinista una cantidad de hora relativa al esfuerzo solicitado o una cantidad de puntos de función relativos al ámbito para la próxima versión no está proporcionando una estimación, puede estar transfiriendo riesgos o entonces estar profetizando. Mientras que las profecías son asuntos para los estudiosos de religiones y exigen un toque divino, las estimaciones exigen datos para la formulación de heurísticas, técnicas, modelos y experiencias para evaluar escenarios que son excepciones a la regla. Las estimaciones para las cuestiones típicas de la ingeniería de software no deben proporcionar un único número para cuantificar la grandeza de interés. A fin de estimar, está asociado a una probabilidad y no a una certeza en estos casos. Incluso cuando se realizan estimaciones directas disociadas de unidades de tamaño como parámetros, hay técnicas que reflejan una condición intrínseca de incertidumbre a la estimación, como la estimación de 3 puntos y Delphi. Estimación de 3 puntos. La estimación de 3 puntos considera la obtención de 3 estimaciones puntuales con 2 objetivos. La intención es describir un intervalo posible para el objeto de estimación, típicamente plazo o esfuerzo. Además, ella también indica dentro del intervalo cuál es el valor que se revela correcto la mayor parte de veces, la moda en términos estadísticos. Elementos claves. Estas estimaciones puntuales son: optimistas, que considera que todo va bien, nada que pueda ir mal, dará. Pesimista, que considera que todo lo que puede ir mal, irá. Más probable, que se cree coincidir con el desempeño realizado en la mayoría de los casos. Se desprende de ese gráfico que la estimación pesimista está más lejos que la optimista respecto a la más probable, porque en la ingeniería de software es más posible que el trabajo se extienda de lo que se termine temprano. Expresar estimaciones de esta forma disminuye el potencial de que sus usuarios de la estimación, confunden su significado real, que es una posibilidad, con el de una profecía. Es extremadamente improbable que dé todo bien y se confirme una estimación optimista, el mismo va.
El contexto de una distribución de probabilidad. Este gráfico ilustra un conjunto de casos de desenvolvimiento similares o determinados proyectos que se desean emprender. Hasta el 50% de los casos fueron entregados en 148 horas. Hasta el 25% de los casos fueron entregados en 137 horas. Hasta el 75% de los casos fueron entregados en 163 horas. Esto ilustra lo que representan las estimaciones de 3 puntos. Ellos diseñan una distribución de probabilidades que permiten evaluar la incertidumbre inherente a un emprendimiento complejo como el desarrollo de software. Cabe resaltar que si ya es difícil obtener una estimación puntual directa, cuanto más 3. En adelante, se presentan técnicas para facilitar la obtención de esas estimaciones en actividades de grupo y por el uso de heurísticas presentes en el modelo paramétrico. Conclusión. Con eso terminamos esta lección. En el ejercicio se le pedirá que proporcione la estimación de la inversión para un proyecto cuyo tamaño se aproxima a 1000 puntos de función. El enunciado presentará un cuadro con varios índices de productividad y a partir de él usted deberá usar el caso más común para responder en la forma de una estimación determinística. El mismo caso también necesitará ser evaluado para proporcionar estimaciones de 3 puntos dentro de ciertos parámetros proporcionados. Diviértete y cuéntame lo que necesites.